Ya lo dijo esta voz americana en inglés. Pues muy buenos días a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a una edición más de este seminario permanente que se llama El cambio económico, el desarrollo y la sustentabilidad. Temas muy amplios que tienen cabida en este seminario permanente en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues sin más preámbulo, a mí me gustaría que dé las palabras de inicio nuestro director, el doctor Luis Araujo. Posteriormente yo haré lectura de la hoja de vida de aquí de nuestro conferencista, el maestro Diego Taraborrelli, que nos acompaña de la Universidad de Quilmes, Argentina, y que está gozando una estancia en esta facultad. Muchas gracias. Adelante, doctor Luis Araujo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Javier, por la invitación a una edición más de este seminario permanente, que ya es parte de las actividades académicas de la Facultad de Economía y que, bueno, también implica o significa ya un trabajo fijo, un trabajo estable, ¿no? Porque ya hace años que se está llevando a cabo y, bueno, eso implica también que atrás de todo esto hay un esfuerzo de parte de los académicos, del Cuerpo Académico de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, que es el cuerpo que coordina estos seminarios permanentes y que de manera periódica pues invita a académicos reconocidos. En el caso de hoy tenemos con nosotros al doctor Diego Taraborelli. Muchas gracias, doctor Diego, por haber aceptado, investigador de la Universidad de Quilmes, de Argentina, que está haciendo una estancia con nosotros desde hace ya algunas semanas aquí. Y bueno, que va a tocar un tema que es muy importante, no solamente para América Latina, ¿no? Yo creo que para los otros países, para otras regiones del mundo que están en desarrollo, como puede ser África, parte de Asia, ¿no? Que se refiere a las inversiones extranjeras y a los sectores de la exportación de productos agropecuarios y alimentarios, ¿no? Sin duda un tema sumamente importante por lo que esto significa, no nada más porque se refiere a la producción de alimentos, que es indispensable para la vida, sino también por lo que implica la generación de empleos, generación de empresas, generación de ingresos y por tanto también de bienestar, ¿no? En las zonas donde se llevan a cabo estas producciones y también pues su actividad exportadora, ¿no? su actividad comercial, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, doctor Becerril, por la invitación al Cuerpo Académico de Desarrollo Económico y Sustentabilidad. Y por supuesto, doctor Diego, nuevamente, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, sí, en esta estancia provechosa para ambas partes, seguramente, para usted y también para nosotros contar con su valiosa presencia y su actividad académica, ¿no? Pues sin más preámbulo, adelante, Javier, con esta, Sí, con esta actividad. muchísimas gracias. Gracias por sus palabras de bienvenida de nuestro director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias. Pues ahora tengo yo el gran privilegio, el honor y agradecer sobre todo la gestión que hizo nuestro gran colega y amigo, el doctor Rafael Ortiz Pech, que espero que se sume en esta conferencia. El doctor Rafael Ortiz Pech tuvo la gentileza de poder contactar, se contactaron entre ambos, entre el maestro Diego y el doctor Rafael Ortiz Pech, y tenemos la posibilidad de compartir un espacio físico, interactuar con muchas ideas con el maestro Diego Taraborelli de la Universidad de Quilmes en Argentina, repito. Voy a permitirme a leer la hoja de vida del maestro Diego, a ver si lo digo bien. Si falta algo, Diego, ten la confianza de decir, oye, Javier, no mencionaste esto, te faltó acá. Con toda confianza, Diego. Pues tenemos con nosotros al maestro Diego Taraborelli, que es investigador y docente del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Es candidato a doctor en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes. Su tema de tesis que está desarrollando, que de hecho me compartió, tuve yo el grata confianza de que él me compartiera, que ha mandado, si no me equivoco, ya el último borrador de su tesis de doctorado. Un tema de la dependencia agroindustrial en Argentina. Es licenciado en estudios de política por la Universidad Nacional General de Sarmiento. El tema de tesis que manejó en su tesis de licenciatura es las competencias y expertos en el nuevo capitalismo agroindustrial en la Argentina. Y tiene una maestría, o como ellos les llaman, un magíster en Relaciones y Negocios Internacionales por la Universidad de Flaxo en Argentina.
El tema de tesis en esa maestría o magíster es la economía política de los agronegocios en Argentina y Paraguay. Respecto a las actividades de docencia en la Universidad Nacional General de Sarmiento, es titular de las materias de geografía urbana y regional, geografía rural y correspondientes al profesorado de la Universitario de Geografía. Su experiencia profesional se concentró en la investigación en equipos interdisciplinarios en el ámbito nacional e internacional sobre las cuestiones del desarrollo y las políticas públicas, el desarrollo rural, el desarrollo sostenible. Ha participado en la elaboración de ejercicios de prospectiva sobre el sistema agroalimentario en la región metropolitana de Buenos Aires, el desarrollo agroindustrial de la Argentina, la bioeconomía en la región norte del país, de aquel país, y el desarrollo local de las comunidades Huichi de la provincia del Salta. Pues muchísimas gracias, Diego, te lo digo con franca confianza. Gracias por estar con nosotros. Sabemos lo importante que ha sido para ti estar aquí entre nosotros y que por tu propia cuenta has logrado estar aquí. Muchísimas gracias y te damos apertura a este tema. Tienes chance ahora de oportunidad de compartir tu pantalla. Gracias. Bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias Luis. Y bueno, comparto pantalla. Debería habilitarme, Javier, para poder compartir. Yo pensé que tenías todos los permisos, Diego, pero ahorita en este momento es... Ya está. Bueno. Y muchas gracias a todas las personas que están aquí acompañándonos, tomar de su tiempo para atender ese seminario. De verdad se los agradezco. Bueno, ahí se ve bien, pueden ver bien la pantalla. Es correcto, Diego. Bueno. Saben que me arroja que no tengo muy buen internet. Por ahí se corta por momentos, pero bueno, lo vamos viendo igual. Bueno, otra vez muchas gracias y buen día a todos y todas. Gracias por otra vez Javier por la invitación y a la UADY. La verdad que, como bien decía Javier, estoy muy contento de poder participar de las actividades de la universidad y de este encuentro en particular. Lo que voy a comentarles hoy, lo que voy a compartir, son los avances de un trabajo que está en elaboración. Le comento con el doctor Juan Santarcángelo, que es el director del doctorado en Desarrollo Económico, que es el que estoy haciendo en Argentina, que pertenece al Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes, y Eduardo Basualdo, que es un referente en temas de economía política de la Argentina y dirige el área de economía de la Flaxo. Ambas instituciones están trabajando en un libro conjunto sobre la implicación de las inversiones extranjeras para el desarrollo económico de la Argentina. Es un libro que, si bien se inscribe en el campo de la historia económica, busca ofrecer algunos elementos para repensar la actualidad y el desarrollo de la economía en Argentina. El trabajo del que voy a hablar hoy es uno de los capítulos centrales de ese libro, donde se analiza desde una perspectiva de largo plazo las transformaciones en la legislación que regula las inversiones extranjeras, tomando los patrones de acumulación del siglo XX como un telón de fondo central en el análisis. Este análisis se concentra entre los años 1912 y 1975. ¿Y por qué ese año de corte? Pues bien, una de las características nodales de la política argentina fue su movimiento pendular, y es su movimiento pendular, entre gobiernos aperturistas y gobiernos de corte nacional y popular. Buena parte del siglo XX, la vertiente liberal de la economía se asoció con facciones del ejército y particularmente con la última dictadura militar, de 1976 a 1983. En esa dictadura, a través de esa dictadura, se interrumpió el patrón de acumulación industrialista que se había dado durante más de 30 años en Argentina y en el cual
o a través del cual se habían permitido desarrollar un importante tejido industrial y tecnológico en la Argentina. El cambio estructural que impuso la dictadura implicó la financiarización de la economía y el consecuente deterioro de muchos de los indicadores sociales y económicos que se habían alcanzado. Dicho esto, como voy a estar hablando de Argentina, es probable que haga referencia a cuestiones históricas en las que no voy a profundizar demasiado. Por eso les pido que si es necesario me lo señalen o que levanten la mano y interrumpan con toda confianza para que pueda profundizar en esos elementos que quizá no quedan del todo claros. Porque pensé esta presentación como una charla en la que podamos explorar algunos grandes lineamientos de este trabajo y para que después lo charlemos entre todos, incluso a mí me gustaría en el intercambio ver qué puentes se pueden trazar con la historia económica de México. Bien, pensé en estructurar la presentación en 5 puntos, en los que voy a intentar resumir algunos aspectos sobresalientes primero, de dónde partimos conceptualmente, ¿sí? Presentar no todo el entramado conceptual, sino algunos elementos que nos permitan, por lo menos, tener una idea de dónde partimos para realizar este análisis. En una segunda parte voy a hablar de las inversiones extranjeras en el patrón de acumulación agroexportador de la Argentina, que se consolidó entre 1880 y 1929, pero se profundizó o sus características estuvieron más marcadas a partir de 1912 y 1929. Posteriormente voy a hablar de las inversiones extranjeras en la primera industrialización, entre 1930 y 1955, y ya terminando pasaría a la segunda industrialización, que es conocida como industrialización por sustitución de importaciones. Tengo entendido que aquí en su momento se lo llamó de la misma manera, que va desde 1956 a 1975. Por último, unas conclusiones mínimas, que es para resaltar algo de lo que ya se estuvo hablando a lo largo de la presentación. Bien, me gustaría arrancar señalando algunos aspectos importantes de la historia política y social de la Argentina. Intento mostrar los patrones de algunos hitos políticos. Esto es importante para entender que las regulaciones sobre inversiones extranjeras fijaron posición política y que Marcelo Diamant, un economista argentino de los años, muy conocido, de los años 70, denominó como el péndulo corriente popular ortodoxia. Y permítanme insistir en esto, porque el péndulo de Diamant es importante en el sentido que explica el movimiento entre dos polos antagónicos. Uno de expresión popular y expansionista, que promueve la industrialización, la inclusión y los procesos de equidad, donde la ciencia, la tecnología y la innovación son importantes para alcanzar esos objetivos. Y otro polo de expresión ortodoxa y neoliberal, que promueve una Argentina agroexportadora, minera y regulada por leyes de mercado y la regulación financiera. Claramente, el último polo requiere menos de la ciencia y la tecnología como fuente de procesos innovadores. Como se puede ver, o como nos podemos imaginar, estos dos polos suponen proyectos de país completamente distintos y en disputa, actualmente en disputa. En la Argentina, la regulación de la inversión extranjera no estuvo por fuera de este movimiento oscilatorio y por el contrario fue una expresión más que tuvo este movimiento pendular. Otro de los puntos claves para toda la argumentación es que partimos de considerar a las políticas públicas que regulan las inversiones externas o el ahorro externo como el resultado de la confrontación de intereses entre las estrategias de los inversores extranjeros y los objetivos que tienen los países, ¿sí? Los objetivos internos,
De acuerdo, siempre, o sea, está claro, de acuerdo a las diferentes alianzas sociales y políticas que definen el carácter que tiene este Estado. Es por ello que planteamos que en la forma específica que asumen los acuerdos entre los distintos actores se expresa el contenido de las regulaciones estatales sobre estas inversiones. Dicho en otras palabras, las regulaciones, en este caso sobre el capital extranjero, son el resultado de una disputa de intereses que ponen de manifiesto el predominio del capital extranjero o de los estados receptores. Si consideramos este punto de partida, vamos a poder ver cómo a lo largo de los diferentes patrones de acumulación, incluso dentro del mismo, aparecen diferencias cualitativas entre los regímenes políticos que se encuadran con los gobiernos nacionales, frente a aquellos que responden a las alianzas con los sectores dominantes. Ahora sí, arrancamos con el primer patrón de acumulación, el modelo agroexportador que va desde 1880 a 1929. Durante el tiempo que duró este patrón de acumulación, la columna vertebral en términos de economía real se sustentó en la producción agropecuaria de la zona fértil, lo que se conoce como la región pampeana o la región central, que producía principalmente trigo o cereales y carne para su exportación, principalmente a Inglaterra, país que a su vez era el proveedor principal de los productos manufacturados. En este periodo se consideraba que el capital extranjero, junto con las corrientes inmigratorias, muy importantes desde 1880 hasta 1920, eran un aporte esencial para el patrón de acumulación conducido por la oligarquía agropecuaria argentina. Tanto es así que desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX se fue consolidando una importante llegada de capitales extranjeros al país vinculada al desarrollo de la infraestructura básica. En particular, se destaca el papel que tuvieron esas inversiones en los ferrocarriles, estimulados y favorecidos por regímenes políticos y fiscales especiales, y especiales entre comillas. Las inversiones también se consolidaron en los servicios y las industrias vinculadas al comercio exterior. Se destacan los frigoríficos, la instalación de redes de agua y electricidad, el desarrollo de puertos y el trazado de rutas. Como podemos ver en este cuadro, las inversiones provinieron de países de Europa. Basta con mirar la cantidad de casas matrices que se radicaron hasta 1929. Acá se puede ver que el conjunto de los países que integran el continente europeo son claramente mayoritarios al concentrar el 45% de las inversiones totales. Es más, lo siguen siendo hasta 1919, donde alcanzan un porcentaje del 40% del total. Porcentaje que se va a mantener hasta que empieza a surgir la figura de Estados Unidos y la potencia económica de Estados Unidos dentro de la economía argentina, lo que da cuenta del cambio o el proceso transicional que se dio en términos del principal socio comercial de la Argentina. Estados Unidos, para fines de 1920, alcanzaba ya el 42% del total de las inversiones, empatando casi a las inversiones europeas. En esta otra tabla, que no se ve muy bien o por ahí se lee muy chiquito, se muestra la misma información pero de otra manera. De las 20 empresas principales, casi 2/3 pertenecen a empresas de origen británico, ubicadas, como dijimos, en la expansión de la infraestructura ferroviaria, ¿sí? del transporte ferroviario. Acá también se puede ver cómo empiezan a aparecer las inversiones estadounidenses, concentradas fundamentalmente en la provisión de servicios, como la generación eléctrica y los telégrafos. ¿Sí? La importancia de estas empresas británicas se da fundamentalmente porque el 90% de las inversiones británicas estaban destinadas al trazado ferroviario, ¿sí? A expandir la red ferroviaria. Durante la década del 20 empiezan a aparecer los primeros síntomas del agotamiento de este patrón de acumulación agroexportador oligárquico. En el marco de un estancamiento de las exportaciones agropecuarias, se concluye la expansión de la red ferroviaria y se detiene la disponibilidad de nuevas tierras en la pampa húmeda.
¿sí? Hasta ese momento el ferrocarril acompañaba la expansión de la frontera agrícola, ¿sí? de esta región pampeana. Con el crack del 29, con la crisis financiera internacional del 29, se define el final de este patrón de acumulación agroexportador y se abre una nueva fase entre una economía agroexportadora y una en la que el sector industrial pasa a establecerse como el núcleo dinámico de la acumulación. Este hecho se reflejó en el destino sectorial que tenían las inversiones extranjeras. Fueron abandonando paulatinamente la provisión de servicios e infraestructura y se fueron consolidando en torno de las actividades fabriles, dando origen al proceso de industrialización por sustitución de importaciones, o más conocido como ICI, y a partir de ahora le voy a decir ICI, ¿sí? En términos de regulación de las inversiones, durante estos años el principal instrumento jurídico para regularlas era la Constitución Nacional de 1853, de un corte claramente liberal, ¿no? Como en la mayoría de las constituciones de ese entonces. Con ese marco legal se implementaron dos tipos de medidas. Por un lado, se firmaron tratados internacionales, generalmente bilaterales, de larga duración, entre los gobiernos de los distintos países o con el fin de establecer compromisos básicos para asegurar los derechos de propiedad de los capitales extranjeros en largo plazo. Sí, acá es fundamental el tipo de vínculo que se dio, por ejemplo, para la instalación de programas. El otro grupo de medidas que se tomaron fueron acuerdos específicos para fomentar la entrada de capitales. Aquí también tienen un rol preponderante, por ejemplo, los frigoríficos o mismo los ferrocarriles, ¿sí? En donde se dan concesiones y se da financiamiento para promover las inversiones en estos sectores. Si bien estos acuerdos no fueron muchos en términos de sectores, ¿sí? Se concentraron en un puñado de sectores, tuvieron importantes efectos en términos económicos, sociales y políticos. Ahora, ¿qué pasó con este tipo de regulaciones durante este patrón de acumulación? Bueno, cuando vemos la evolución de las utilidades, dividendos y reinversión de utilidades, se aprecian dos claras tendencias entre 1912 y 1929, donde aparece un punto de quiebre para 1923. En la primera, en el marco de una falta de regulación específica en materia de inversiones extranjeras, las utilidades muestran un promedio anual de 7,7 millones de dólares. Más allá de este número que no nos dice nada, me interesa destacar que el 76% de esas utilidades fueron distribuidas como dividendos y el 24% fue reinvertido en el país, ¿sí? Esta tendencia se modificó en el 23, donde por un lado las utilidades se incrementaron muy significativamente, alcanzando un nuevo promedio anual de 47 millones de dólares. Y ahí se distribuyen dividendos de montos anuales similares a los al promedio anterior, porque dan 7 millones aproximadamente. Esta dinámica se explica por la reinversión de utilidades registrada entre el 23 y el 29, que alcanzan promedios anuales de casi 40 millones de dólares. Otra vez, más allá de los números, de este número específico, lo que interesa subrayar es que la reinversión anual fue del 80% de las utilidades obtenidas, ¿sí? Lo que interesa marcar acá es cuántas utilidades fueron repatriadas y cuántas reinvertidas en el país. Y de ese modo entramos al segundo patrón de acumulación, la primera etapa de la industrialización por sustitución de importaciones entre 1930 y 1955. Recordemos que, como telón de fondo del periodo, hubo dos grandes acontecimientos que permitieron posicionar al Estado en el centro de la escena durante esta década de 1930. Uno fue el New Deal implementado por Roosevelt y el otro fue la irrupción de Keynes en la teoría económica. En Argentina, en esos años, se produjo la caída de las exportaciones agropecuarias, una tendencia que se venía dando. Ya se consolidó esa caída de las exportaciones que generó un déficit en la balanza de pagos, una importante caída en las reservas y una devaluación de la moneda nacional. Frente a esa situación, desde el gobierno empezaron a cuestionar los supuestos beneficios
de las inversiones extranjeras y se analizó gradualmente los posibles efectos adversos que podían llegar a tener si se las dejaba libremente o con libertad plena frente a los designios del mercado. Como parte de ese proceso, se decidió abandonar la política de plena apertura y la libertad de ingreso y egreso de capitales extranjeros. En su lugar, se implementó un sistema de control de cambios que puso restricciones a la remisión de utilidades de las empresas. Como vemos en este gráfico de evolución del PBI total y PBI per cápita, la rápida recuperación de los impactos de la crisis financiera trajo aparejado un giro copernicano en el patrón de acumulación. Y entre el 29 y el 55 la industria se expandió a más del 200%, se duplicó el PBI y la producción agropecuaria se expandió un poco más del 50%. Ahora bien, durante esta primera industrialización, la presencia de las empresas presentaba algunas particularidades. Por ejemplo, el modo de erradicación de las firmas fue a través de subsidiarias controladas por las casas matrices. Las inversiones se concentraron en la producción industrial, como veníamos diciendo, y en un principio estas inversiones se orientaron hacia las industrias productoras de bienes de consumo, apuntando a poblaciones de ingreso medio, ¿sí? Y ahí se multiplicaron fundamentalmente las industrias de agroalimentos, las textiles, las industrias farmacéuticas y de artículos eléctricos. Es decir, que el desarrollo industrial tuvo un impulso fundamental en buena medida impulsado desde el Estado, impulso que se profundiza posteriormente ya en la década del 40, entre el 43 y el 46, cuando se nacionalizan algunos servicios públicos y se otorgan incentivos específicos, que no los vamos a mencionar, pero hay incentivos específicos para determinados sectores e industrias que pasan a denominarse de interés nacional. Y con eso se remueven algunas de las bases estructurales que quedaban todavía del patrón de acumulación agroexportador. Solo por mencionar algunas, se nacionaliza el sistema o la empresa de teléfonos que era norteamericana, se nacionalizan los ferrocarriles, se crean industrias nacionales de armamento, por ejemplo, etc. ¿Sí? En febrero del 46, en el marco de este proceso nacionalista que se da en Argentina, con el fin de la Segunda Guerra Mundial de fondo, que no es un dato menor, gana las elecciones Juan Domingo Perón, con el 55% de los votos y es electo presidente de la Argentina. Fue un periodo en el que se redefinió y se profundizó esta redefinición del rol del Estado, porque se pensaba que era justamente el Estado quien pasaba a planificar o debía pasar a planificar y conducir el proceso de desarrollo económico, donde la clase trabajadora y las organizaciones de base sindical tuvieran un rol protagónico. Durante la administración de Perón, en el afán por alcanzar la independencia económica y la soberanía política, se promovieron mayores restricciones al comercio internacional con el fin de controlar al capital extranjero. En paralelo, se buscaba posicionar a la burguesía nacional como la fracción de capital capaz de dominar la estructura económica y el proceso de desarrollo industrial de la Argentina. Es decir, que durante las gestiones de Perón, porque fueron dos ciclos seguidos, del 46 al 52 y del 52 al 55, durante estos años, frente a la fragilidad en materia de comercio exterior, ante una fuerte sequía que se dio en el año 1948 y 49, se definieron e implementaron dos planes quinquenales. Como parte del segundo plan, que va del 1953 a 1958, ya en la segunda gestión de Perón, a la inversión externa se le concedió un papel complementario a las actividades realizadas por el sector privado local y estatal. Es decir, en vez de ya rechazar de plano las inversiones extranjeras o sospechar demasiado de las inversiones, se las incorpora como un complemento necesario.
Fundamentalmente, a través del plan quinquenal, el segundo plan, se buscó reorientar las inversiones hacia sectores en condiciones de producir aquellos bienes intermedios que hasta ese momento se importaban. Es decir, se buscaba profundizar la sustitución de importaciones. Como parte de esa política de incentivos, se impulsó el primer régimen general de inversión extranjera de la Argentina, la Ley 14.222. Esta ley, insisto, la primera ley de regulación de capitales extranjeros en la Argentina, de mediados del siglo XX, tenía por objetivo la promoción selectiva de la inversión extranjera, buscando fomentar el crecimiento industrial y la infraestructura productiva conforme a las metas político-económicas que se establecían en el segundo plan quinquenal. A través de la nueva normativa, se esperaba que la inversión extranjera fuera el proveedor de capitales que permitiera acelerar el proceso de industrialización del país. A través de esta ley, se consideraba como inversión extranjera a los capitales extranjeros que estuviesen destinados a establecer nuevas plantas, ¿sí? Lo que conocemos como greenfield, o en asociación con inversores existentes en el sector industrial o minero. Es decir, la ley era restrictiva en cuanto a los sectores posibles para invertir, pero además, porque era solo el sector industrial o el sector minero, pero además se excluía del concepto de inversión la compra de empresas y se dejaba establecido que los capitales que llegaran al país quedarían sujetos a la legislación argentina. Cosa que los equiparaba, ¿no?, a los capitales nacionales. Esto implicaba que los capitales extranjeros debían ajustarse a la directiva de los planes de gobierno. Dos puntos que son importantes, ¿no? En cuanto a la remisión de utilidades, la ley establecía que a partir del segundo año de la fecha en la que se inscribe la inversión, se podrían transferir al país de origen hasta el 8% de las utilidades, mientras que el resto tiene que ser reinvertido en el país. Respecto de la repatriación del capital, la ley habilitaba la realización o su realización después de los 10 años de la radicación de la empresa en cuotas que no superen el 20%. Ahora bien, como vemos en esta tabla, que también son las 20 empresas principales de inversiones extranjeras, hacia el final del ciclo, para 1955, las empresas norteamericanas o estadounidenses desplazaron a las empresas británicas en lo que respecta al volumen de inversión industrial. Si bien a fines del siglo agroexportador, recordemos que estaban más o menos igualadas, pero en términos de volumen de capital, las empresas británicas estaban en el podio. Esta ecuación se revierte hacia el fin de esta primera subetapa del proceso de industrialización. Y mucha de este cambio se da por el proceso de nacionalización de los ferrocarriles, que como dijimos era lo que concentraba la mayor cantidad de inversiones británicas. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de la ley del peronismo sobre inversiones extranjeras? Bueno, hasta septiembre del 55, es decir, a los 2 años de la vigencia de la ley, se habían aprobado 11 proyectos de inversión por 40 millones de dólares. De esos 40 millones de dólares, que insisto, los números por ahí los podemos dejar pasar, no bien en esta presentación muy al caso, sí interesa destacar que 2/3 de esa inversión de 42 millones de dólares, 2/3 correspondían únicamente a la empresa automotriz estadounidense Kaiser. Que la Kaiser firmó un acuerdo, un convenio para instalar la primera planta automotriz de la Argentina. ¿Sí? El caso es interesante porque Kaiser estaba siendo desplazada del mercado norteamericano, ¿sí? Y se fue a radicar en Argentina. Quizá una de las explicaciones del paupérrimo resultado de esta ley sea la fuerte regulación que imponía sobre los capitales extranjeros, porque los obligaba a subordinarse a los planes de desarrollo que definía el gobierno nacional. La ley que normaba el capital extranjero fue concebida como un instrumento destinado, obviamente,
a lograr poner en marcha la segunda sustitución de importaciones que incorporase la industria pesada a esta estructura económica industrial incipiente que tenía la Argentina. Sin embargo, hubo otro objetivo implícito que fue disciplinar al capital extranjero de su voracidad en términos de la rentabilidad que obtenían sus subsidiarias y al mismo tiempo limitar la remisión de utilidades a sus casas matrices. De hecho, como podemos ver en este gráfico, se aprecia un cambio en la modalidad de inversión total. Durante el peronismo, la inversión se sustentó en la reinversión de utilidades que alcanzó el 300% entre ambas gestiones, ¿sí? Mientras que el ingreso neto, es decir, la inversión directa desde el exterior, se redujo en términos absolutos. Dicho de otra manera, la reinversión representa el 84% de la inversión total entre el 43 y el 55, lo que marca una diferencia abrumadora si tenemos en consideración las características de comportamiento del patrón de acumulación anterior de las empresas multinacionales. Bueno, después de este rápido recorrido, todo parece indicar que la cuenta pendiente de las primeras administraciones peronistas fue no haber logrado consolidar la incorporación de la industria pesada a la estructura económica. Incluso, pese a los avances realizados en términos de las políticas, las inversiones y los desarrollos tecnológicos en ese sentido, ¿sí? Hubo hitos en términos del desarrollo científico industrial en la Argentina, como el desarrollo de la tecnología nuclear, el desarrollo de la aeronáutica, el desarrollo de la industria petroquímica y ese tipo de cosas. Como vamos a ver, esa será entonces la principal transformación estructural que se va a desplegar durante el largo ciclo de dictaduras militares y gobiernos condicionados que caracterizaron la segunda industrialización por sustitución de importaciones. Y ahí seguimos con el primer desarrollismo, ¿sí? Para verlo como está en esta línea de tiempo, la segunda industrialización por sustitución de importaciones está caracterizada por dos etapas del desarrollismo. El primero entre 1956 y el 66 y otro entre el 67 y el 75. Entonces, avancemos con el primer desarrollismo. Entre estos años, entre el 56 y el 75, es decir, durante todo el proceso, aparecen estas dos subetapas que vamos a ir puntualizando en algunos aspectos centrales de cada una de ellas, ¿sí? Lo que es importante que tengamos en consideración que hay una alternancia, hay un movimiento pendular en términos de Diamant, y hay una alternancia entre gobiernos constitucionales restringidos, porque el peronismo estaba proscripto, y dictaduras militares, ¿sí? Entonces, arranquemos desde el principio. En 1955, un golpe militar liderado por el general Aramburu derroca el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Como parte de las primeras medidas de la dictadura, se anuló la nacionalización del sistema financiero. La Argentina se incorporó al FMI y se consolidó la deuda externa mediante acuerdos con el Fondo del Club de París. También se implementó la apertura comercial y, lógicamente, se erogó a través de una serie de decretos la Ley de Inversiones Extranjeras del peronismo. Un dato interesante para señalar es que el asesor económico de esta dictadura fue Raúl Prebisch, ¿sí? Bien, en 1958 se llama a elecciones y gana estas elecciones un representante de la Unión Cívica Radical Intransigente, Arturo Frondizi, cuyo modelo económico seguía los lineamientos generales que establecía el desarrollismo. En su gobierno, o a través de su gobierno, se sostuvo que la restricción externa de divisas podría superarse siempre y cuando se logre el autoabastecimiento de insumos básicos,
de bienes de capital y bienes de consumo durable. Para ello, ante la insuficiencia del ahorro interno y el know-how necesario, el gobierno creía que la inversión de capitales nacionales debía complementarse con los ingresos de los capitales extranjeros. Para esta gestión, solo a partir del incentivo al capital externo se podrían reemplazar al menos parte de los bienes importados que se utilizaban en la producción local, lo que permitiría, de ser exitoso, romper definitivamente el círculo vicioso de la dependencia. En el marco de este gobierno se impulsó la ley 14.780, ¿sí? Es decir, pasamos de la eliminada ley del peronismo. 3 años después del derrocamiento de Perón aparece una ley nueva, la 14.780, que se articulaba en tándem con otra ley de promoción industrial, es decir, que funcionaban juntas y eran complementarias estas dos leyes. Con esta ley se promovía la entrada de firmas extranjeras y se les garantizaba igual tratamiento que a las industrias nacionales. Es decir, la ley de Frondizi buscaba beneficiar al capital extranjero, por ejemplo, dándoles acceso al financiamiento, garantizándoles un régimen impositivo favorable y notables exenciones o reducciones arancelarias. Es decir, que en la ley de Frondizi las inversiones extranjeras solo tenían como condición proporcionar suficientes garantías técnicas y económicas que contribuyan de manera directa o indirecta a la sustitución de importaciones. ¿Cuáles fueron los resultados de esta ley? Como se puede ver en la tabla que estamos viendo ahora de autorizaciones para las radicaciones subsidiarias, en naranja están marcadas los años de esta primera etapa del desarrollismo. La magnitud de las facilidades concedidas por la ley y las normativas que le siguieron, con estas facilidades se produjo una ola de presentaciones que no tuvo precedentes en Argentina. En este periodo se aprobaron 254 radicaciones de empresas que alcanzaron la suma de 553 millones de dólares y que casi en su totalidad se ubicaron en las industrias químicas, petroquímicas, metalúrgicas y de fabricación de material de transporte y maquinaria eléctrica. Cuando vemos los países de origen de estas inversiones, Estados Unidos vuelve y se consolida como el gran protagonista con el 60% del total. No fue el único. El resto, el 40% restante de las inversiones, se distribuyó entre países europeos, principalmente Suiza, Alemania, Holanda, Italia y Francia. Es decir, podríamos decir que, como resultado de esta etapa, se abandona el control que tenía el Estado sobre el entramado productivo industrial, lo que deriva, o lo que derivó, en la extranjerización de los núcleos de los complejos productivos del país, y que son los complejos productivos más dinámicos, industriales más dinámicos que tenía el país. A pesar de este crecimiento industrial, el resultado fue un claro aumento de la dependencia económica del país. Y así pasamos al segundo desarrollismo. Y para esto hay que mencionar que Frondizi fue derrocado en 1962, entre otras razones por haber permitido la participación del peronismo en las elecciones legislativas. Entonces, viene un golpe de Estado, asume Tomás Guido, que era el jefe, el presidente de la Cámara de Senadores, y llama a elecciones para que asuma en 1963 el también radical, pero de otra facción del radicalismo, Arturo Illia. En el 66, Illia fue derrocado. Fue un gobierno muy bueno, con muchos. Lo que hizo Illia con la ley de Frondizi fue quitar muchas de esas concesiones, ¿sí? Y fundamentalmente al sector farmacéutico, promovió el sector farmacéutico nacional, quitó concesiones petroleras y se las devolvió a YPF, que es la industria, la empresa nacional de yacimientos petrolíferos. Tuvo una serie de medidas
muy positivas en términos políticos y sociales y económicos, pero bueno, fue derrocado en 1966 por un golpe liderado por el general Onganía. Esta dictadura militar se esforzó por conformar un bloque social dominante que pudiera hacer sustentable la nueva fase de la industrialización. Es decir, estamos hablando de la industria pesada. La idea del nuevo gobierno consistía en consolidar el predominio del capital extranjero en la producción industrial, pero intentando lograr que esa hegemonía esté acompañada por parte de la oligarquía agropecuaria. El común denominador del periodo señala que las inversiones durante esta etapa estuvieron dirigidas a la producción de bienes intermedios y de consumo masivo, entre los que se destaca fundamentalmente la producción de automóviles, y aquellas otras vinculadas con la extracción y refinado de petróleo. Durante esta etapa, las actividades industriales de mayor dinamismo en términos de exportación fueron la producción de maquinaria, de material eléctrico y el sector automotriz. Esto marca una diferencia importante con la etapa desarrollista de Frondizi, ya que ahora la práctica del capital extranjero se circunscribía, por lo general, a la compra de nuevas empresas o de acciones de empresas, más que a la instalación de nuevos emprendimientos productivos. Y así como en la etapa anterior fue paradigmático el caso del sector automotriz, en este es el de las empresas de cigarrillos, en donde Philip Morris y British Tobacco Company pasaron a concentrar el total de la producción de cigarrillos de la Argentina, a través de sus subsidiarias, ¿verdad? En este cuadro de las 20 empresas principales, ya para 1972, acercándonos al fin del proceso del patrón de industrialización por sustitución de importaciones, se constata que, a pesar que en términos de volumen de capital, los estadounidenses seguían representando la mayor parte de las inversiones en este periodo, se produce o empieza a producirse nuevamente un proceso de desconcentración del origen de los capitales. Y es interesante ver que, bueno, las principales empresas son automotrices o vinculadas a lo que decíamos, ¿no? a la actividad metalúrgica o petrolera. En el 70, el general Onganía es reemplazado por el general Livingston, después de una serie de acontecimientos y de protestas sociales derivadas de las políticas restrictivas de las políticas antipopulares que estaba tomando el gobierno de Onganía. Así que, ante esa crisis social, Onganía es reemplazada por el general Livingston. Durante su breve periodo, su gestión duró 2 años, se aprobó la ley 18.587, que derogaba las normas vigentes de los años de Frondizi. La nueva ley no tenía modificaciones muy grandes o muy relevantes en cuanto a la inversión extranjera, pero incorporaba algunas innovaciones. Se unificó, por ejemplo, la cuestión de las inversiones extranjeras con la de promoción industrial, que hasta entonces, como dijimos, eran 2 leyes distintas. También se priorizaban las inversiones extranjeras que se asociaran con capitales nacionales en nuevas sociedades. O sea, se las priorizaba en el sentido de darles la aprobación para el ingreso e incluso permitirles el acceso a financiamiento. Y por último, también se establecía un nuevo énfasis en la descentralización industrial y en la promoción de polos nacionales de desarrollo, ¿sí? Conforme los lineamientos de esta teoría de polos de crecimiento y polos de desarrollo de Perrot, ¿no? De los años 50-60. Un año después, en 1971, comenzó la tercera administración militar a cargo del general Lanuse. A través de su Ministerio de Economía, que estaba gestionado por el economista Aldo Ferrer, que ya lo conozcan, se impulsó la ley 19.151, es decir, se derogó la de Livingston y apareció una nueva ley, que estuvo vigente hasta noviembre del 73. La nueva ley también siguió con las medidas
generalistas que tenían las anteriores, pero incorporó algunos elementos. Por ejemplo, que para la aprobación de un proyecto de inversión se incluía la contribución al desarrollo nacional, al mantenimiento del balance de divisas, a la incorporación de nuevas actividades y a la economía y a las exportaciones. Es que debería contribuir, cada una de las inversiones deberían contribuir a este tipo de puntos estratégicos o de lineamientos estratégicos. En resumen, este periodo, como se puede ver en el gráfico de utilidades y dividendos, a raíz de la existencia de una política mucho más permisiva durante el periodo, estamos hablando del periodo de los desarrollismos, el índice de reinversión de los excedentes acumulados fue menor, coincidiendo con el incremento de las remesas enviadas a las casas matrices. Un dato adicional a considerar es que, en términos de transferencia de tecnología, en los periodos de mayor flexibilidad, las inversiones extranjeras se caracterizaron por realizar inversiones con maquinarias de segunda mano y tecnología obsoleta, que lógicamente tuvieron un impacto moderado en la modernización de este entramado industrial de la Argentina. Y ahí, nuevamente, el sector automotriz es paradigmático, ¿verdad? Porque si bien se desarrolló, se llegó en Argentina hacia fines del periodo, se producían autos con un 95% de porcentaje de manufactura nacional. Tecnológicamente, en términos relativos, eran autos como modelos viejos que traían las casas matrices. Incluso las plantas estaban armadas en función de plataformas de producción obsoletas en los países centrales. Durante este periodo, la concentración de la inversión extranjera en pocas actividades significó, por un lado, la transformación de la estructura industrial y, por el otro, la consolidación del liderazgo de las empresas multinacionales, principalmente estadounidenses, en las industrias que impulsaban y dinamizaban el desarrollo industrial del país. Y así llegamos, después de este ciclo de dictaduras, a las elecciones constitucionales de 1973, en donde gana el peronismo a través del FREJULI, que es el Frente Justicialista para la Liberación, gana Cámpora, es electo presidente, quien renuncia a los 2 meses y llama a elecciones, levantando la proscripción del peronismo, y gana esas elecciones del 73, Juan Domingo Perón nuevamente. A través del nuevo gobierno peronista, se buscó posicionar nuevamente al Estado como impulsor y garante de una asociación entre el capital extranjero y la fracción más dinámica de la burguesía nacional. Una burguesía nacional que no solo se pretendía que condujera el proceso de industrialización, sino que también reconozca las necesidades de implementar una redistribución progresiva del ingreso hacia los asalariados. De hecho, se llegó casi a un porcentaje del 50% en la participación de los trabajadores en el ingreso. Las intenciones del gobierno peronista se plasmaron en que aquí tenemos la tapa, en el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. Este plan tenía 4 leyes fundamentales. Sobre la entrada de capitales extranjeros, la Ley 20.557, sobre el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, la 20.578, sobre el trabajo y la producción nacional, la 20.545, y sobre la promoción industrial, la 20.560. Es decir, con el peronismo se derogan las leyes impuestas por o promovidas por el general Lanusse, o en esa gestión por lo menos. La nueva ley de capitales extranjeros que propuso el peronismo introdujo una categorización que dividía a las empresas locales, a las empresas radicadas en el país, entre empresas de capital extranjero en las que la inversión nacional era inferior al 51%. Empresas con participación del capital nacional y extranjero, en las que el actor local,
el actor nacional tiene una participación entre el 51 y el 80%, es decir, que la dirección de la empresa está a su cargo, y después empresas de capital nacional, en donde el actor nacional, el empresario local, poseía más del 80% de la compañía. Esta ley, a su vez, tenía un montón, o ponía un montón de condiciones para la progresión de las inversiones. Por ejemplo, decía que debían instalarse las nuevas empresas en zonas y actividades definidas como prioritarias por el gobierno, de modo que fomentaran tanto la generación de empleo de calidad como el cuidado ambiental, que es innovador que una política de desarrollo a mediados de los años 70 ya esté hablando del cuidado ambiental. Además, se establecía que las inversiones extranjeras tenían la obligación de posibilitar la sustitución de importaciones o ser objeto de exportaciones. Perdón. Es decir, debían dejar un beneficio neto. Estas inversiones debían incorporar tecnología, contemplando el desarrollo local de la tecnología aplicada y la generación de nueva tecnología de carácter nacional. Se debía emplear personal directivo, científico, técnico y administrativo en la proporción que indique la autoridad de aplicación, que era el Poder Ejecutivo Nacional, ¿verdad? Y por último, no tenía que desplazar del mercado a empresas de capital nacional. Estas condiciones que tenía esta ley, bastante restrictiva, se sumaba a otras limitaciones en cuanto a aquellos sectores que eran aptos para ser sujeto de inversión extranjera, en donde aparece nuevamente la minería y algunas ramas especiales, industriales específicas, ¿sí? Generalmente vinculadas a la industria pesada. En este gráfico se confirma que, a diferencia de las leyes anteriores que estuvimos viendo, la del tercer peronismo planteaba un escenario más restrictivo para el ingreso de las inversiones extranjeras. Y acá es importante remarcar que esta legislación no estuvo acompañada por una política específica que pretenda alterar la situación del capital extranjero que ya estaba radicado en el país. Simplemente estaba pensada para aquellas nuevas inversiones que iban a llegar. Pese a eso, como se ve en el gráfico la inversión extranjera es prácticamente nula, en donde solo se aprobaron 4 proyectos. Está bien, la ley duró 2 años, ¿verdad? Del 73 al 75, pero solo se presentaron 4 proyectos y muchos de ellos fueron aprobados fueron presentados a años anteriores por empresas automotrices y se aprobaron en 1974-75. La bibliografía, hay una discusión que está abierta, pero algunas posturas dicen que ese nuevo paupérrimo desempeño de la ley del tercer peronismo para atraer capitales se debe a la reversión de la dinámica industrial que antiguamente, durante el desarrollismo, se basaba en la demanda de los sectores sociales de altos ingresos, y que fue, de hecho, la característica de crecimiento industrial de aquellos años, ¿verdad? Bueno, para terminar, si bien no se puede cuestionar la importancia de las inversiones extranjeras para el desarrollo, con esta mirada de largo plazo se puede ver que las características específicas que adoptan las nuevas inversiones o que adoptaron las nuevas inversiones fueron diferentes según los diferentes patrones de acumulación que se fueron estableciendo. De este rápido recorrido, en donde podemos ver, está sintetizado en este cuadro, donde se puede ver el patrón de acumulación, qué tipo de gobierno es, si es constitucional, si es un gobierno condicionado por la proscripción del peronismo, si es una dictadura militar. En este cuadro podemos ver qué instrumentos regulatorios se aplicaban, ¿no? Si hay acuerdos bilaterales o derivados de la Constitución directamente, si no existieron instrumentos, o qué nivel de restricción tuvieron estas leyes en función de remesa de utilidades y repatriación de capital.
A raíz de este cuadro, me gustaría señalar o subrayar algunas cuestiones que estuvimos diciendo, ¿no? En primer lugar, que al igual que el modelo agroexportador, en la industrialización por sustitución de importaciones, la presencia extranjera tendió a polarizarse en las actividades que conformaron los núcleos más dinámicos de la acumulación de capital en cada uno de los periodos. En segundo lugar, que recién con el gobierno constitucional del peronismo surgen las primeras regulaciones específicas en materia de ingreso a las inversiones extranjeras. En estas iniciativas, la ley que mencionamos, ¿no? La 14222 y otros decretos complementarios, en ellas el esquema general pasa a ser mucho más restrictivo en la materia de llegada de inversiones extranjeras. Para el peronismo, el capital extranjero podía jugar un rol importante en el proceso de desarrollo solo si su inserción se daba en los sectores definidos como prioritarios y que el país pretendía desarrollar. La minería y algunos sectores de la rama industrial, fundamentalmente la metalurgia. Tercero, como contracara del peronismo, durante el periodo desarrollista, los ingresos de inversión extranjera, reinversión y remisión de utilidades fueron guiadas por la premisa de que lo más importante era la llegada del capital extranjero al país, ya que las empresas multinacionales contaban con el conocimiento técnico y los capitales requeridos para desarrollar estos sectores, o estos sectores específicos, ¿verdad? Pero, o sin embargo, la experiencia nos muestra que raramente la agenda de los capitales extranjeros es compatible con la de los proyectos de gobierno a largo plazo que se establecen en un país. Es más, la flexibilidad de la regulación específica y del control que tenían las leyes del desarrollismo tuvieron como consecuencia la extranjerización de los núcleos de poder dentro de los rubros industriales estratégicos. Como vimos o como intenté mostrar, a raíz de la existencia de una política mucho más permisiva, el índice de reinversión de los excedentes acumulados fue menor, coincidiendo en paralelo, ¿no? Coincidiendo con el incremento de las remesas enviadas al exterior por las casas matrices. Y por último, otro detalle que no es menor y que tiene repercusiones al día de hoy, es que en términos de transferencia de tecnología, en los periodos de mayor flexibilidad, las inversiones extranjeras se caracterizaron por realizar inversiones con maquinarias de segunda mano y tecnología obsoleta, que tuvieron lógicamente un impacto moderado en el desarrollo tecnológico e industrial del país. Bueno, y así termino este brevísimo recorrido de la historia económica de la Argentina. Espero que se haya entendido, que les haya gustado, porque, bueno, es la primera vez que presentamos los avances de este trabajo que, ya les digo, se está construyendo. Y bueno, otra vez agradecerle a Javier y a la UADY por la invitación a participar del seminario y a realizar esta instancia aquí, que para mí es un honor enorme y un privilegio realmente. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Diego, en serio, lo comento con profundo afecto. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, los países de América Latina, muchas veces me han preguntado, ¿por qué América Latina? Bueno, contamos desde Tijuana hasta la Patagonia, ¿verdad? Que compartimos muchas similitudes entre ellos, idiomas, conquistas, y sin lugar a dudas, esos modelos que al igual en México se instalaron, todo por la filosofía, ¿quién lo dices tú?, de Raúl Prebisch, una industrialización vía sustitución de importaciones, ¿no? El mercado interno para que los industriales aprovechen al máximo el mercado local y poder tener esa acumulación. Muchas gracias, Diego. Pues yo no quiero opinar tanto, más bien quiero pasarle el micrófono a los colegas aquí presentes. Si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, se abre el debate. Tenemos unos 20 minutos como máximo para poder aprovechar la oportunidad que está aquí el maestro Diego con nosotros. Adelante. Javier. Adelante, doctor Canto. Yo hago una sincera felicitación, es muy ilustrativa tu ponencia, conferencia de hoy. Teníamos así como que retazos de esta evolución
pues a lo largo del siglo XX, pero creo que tu presentación estructura muy bien el conocimiento, bueno, la evolución de la economía argentina en torno a este gran tema de la inversión extranjera, la tecnología y las implicaciones que han tenido estos dos grandes modelos que han estado presentes en la historia argentina y también en la mexicana, sin duda, ¿no? Que ha sido uno muy nacionalista, muy orientado a defender, o por lo menos ese es el discurso, ¿verdad? A defender la soberanía nacional frente a los imperialismos, frente a los capitales extranjeros que suelen presentarse como rapaces, pues. Y la otra posición de aperturista, como tú le llamas, de abrir, de atraer, etc. Entonces, es inevitable traer esta discusión al presente. Yo en particular seguiría pensando en Argentina, que más o menos sin ser muy conocedores de la historia argentina, pues sabemos lo que pasó después, ¿no? Vuelve el peronismo, y además vuelve un peronismo aperturista también, que eso no se había visto con Carlos Menem, ¿no? Sabemos la debacle de principios de este siglo, cómo finalmente los Kirchner logran poner cierto orden político y económico, primero con Ernesto Kirchner y de su muerte, con viuda, con Cristina Kirchner, con el triunfo de Macri, que es, digamos, la otra vertiente, y hoy con, pues, Alberto Fernández, ¿no? Mi pregunta es, a partir de todo esto que nos has comentado, siglo XX, desde finales del siglo XIX, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo debería ser la política pública, o cuál es a tu juicio la mejor política pública en relación con la inversión extranjera? O sea, debe, digamos, promoverse sin restricciones, digamos, dejando en libertad a los capitales para que puedan repatriar utilidades o para que puedan reinvertir a su entera, digamos, discrecionalidad. Debe haber controles, debe haber ciertos controles, ¿de qué tipo? Una recomendación de política pública para, digamos, para México y para Argentina también y para América Latina en general. ¿Cuál sería tu opinión, Diego? Bueno, gracias, Rodolfo. Bueno, yo lo que pienso es que puntualmente desde el 76 en adelante, como usted hizo muy bien el recorrido, lo que terminó sucediendo es que se consolida el neoliberalismo en Argentina. En una primera fase, a través de la dictadura militar, y que después se terminó de instalar. De hecho, se conoce a la Argentina como el mejor alumno del consenso de Washington durante los años 90, en donde prácticamente se desarma el tejido industrial de la Argentina. Lo que hace Néstor Kirchner es volver a poner en funcionamiento esa matriz industrial que estaba ociosa, en definitiva. Un componente que se agrega yendo a su pregunta, Rodolfo, un componente que complejiza la situación, a diferencia de este periodo que estábamos hablando, es no solo la extranjerización de los núcleos de cada uno de los complejos, sino la concentración que se da en cada uno de los complejos. Entonces, hoy en día, el Estado se encuentra un doble desafío, que es el de regular, siendo un Estado con una capacidad institucional cada vez más horadada, eso por un lado, y por el otro lado, el otro desafío es regular a sectores que están altamente concentrados, ¿sí? Y me gustaría responderle primero comentándole un caso que fue significativo de la gestión de Alberto Fernández, en donde una empresa que se llama Vicentín, que es exportadora de granos, durante la gestión de Mauricio Macri tomó un crédito millonario con un banco estatal, un banco público. Tras la derrota de las elecciones primarias
de Mauricio Macri, esta empresa es una empresa de capitales nacionales, ¿verdad? Inicia un proceso de llamado de acreedores, o sea, presenta la quiebra. Y cuando asume el gobierno de Aníbal Fernández, esta empresa dijo que no podía pagar esa deuda millonaria. El anuncio que hizo desde el gobierno, fue, bueno, somos los acreedores, nosotros vamos a hacernos cargo de la empresa. Y ahí ahí se asomó todo el sector, todo el resto del sector, para apoyar a esta empresa que había hecho este desfalco de dinero. Y el gobierno lo que tuvo que hacer es irse para atrás, echarse para atrás, porque las consecuencias y el poder del sector concentrado era muchísimo mayor. Entonces, ante esta situación, ¿qué me gustaría a mí, qué pensaría yo que el Estado debería regular? La repatriación de utilidades. Hoy en día sabemos que las empresas multinacionales lo que hacen es triangular la circulación de sus ganancias. El Estado argentino puntualmente no tiene control porque todos los puertos desde donde se exportan los granos son privados. Y el único control que ejerce el Estado es a través de una declaración jurada que hacen las mismas empresas. Entonces, realmente el Estado argentino no tiene control sobre lo que entra y lo que sale del país. Y en ese sentido mi respuesta es, debería existir una ley que no que sea tan restrictiva como la del peronismo del 73, ¿no? Pero sí que ejerza cierto control sobre el tipo de inversión que entra. Si no es lo mismo recibir una inversión de cartera que una inversión que apunte a desarrollar un nuevo emprendimiento. Debería sí existir para mí un tipo de normativa que permita conducir o por lo menos restrinja un poco la entrada de capitales y la salida de capitales. Ahora, ¿es esto posible? Y claramente en los intentos que se dieron desde el 2004 para acá, se ha logrado muy pocas veces. De hecho, otro incidente, junto con el de Vicentín, que les comentaba recién, se dio uno en el 2008, que fue cuando se intentó poner un impuesto a las exportaciones agropecuarias. Y eso casi le costó el gobierno a Cristina Fernández en el 2008. Entonces ahí hay una cuestión de correlación de fuerzas que hace que el Estado hoy en día, por más de que tenga la voluntad y que se piense, bueno, debería haber un Estado con mayor capacidad, me parece que no es posible. Por lo menos así lo veo yo, ¿cierto? Como una cosa es lo que nos gustaría y otra es lo que es realmente posible. En donde aparecen otro tipo de cuestiones complejas también, ¿no? La concentración de los medios de información es clave también, ¿no? Porque construye una opinión pública en función de estos intereses concentrados. Así que bueno, no sé si responde. O sea, de las dos opciones yo me quedo con la de un Estado mucho más presente y con capacidad de regulación del ingreso y del ingreso de capitales. Muchas gracias. Muy claro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, doctor Canto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante. ¿También puedo preguntar algo? Por supuesto, Rafa. No se te escucha bien. Alza la voz. Diego, quiero comentarte, observé en tu presentación que pusiste en tus gráficas, dice año base 1975. Me gustaría preguntarte por qué tantos años. O sea, ¿cuál fue el criterio para poner 1975? Y también sobre la inversión extranjera directa. Yo doy clase a mis estudiantes y comento que la inversión extranjera directa es una forma de fomentar el desarrollo de los países. En tu presentación me di cuenta de que tú presentas la
inversión extranjera directa, pones utilidades, dividendos, reinversión. Ujú. Entonces, observé que en un gráfico, no me acuerdo qué número era, la repatriación de las ganancias se iban al país matriz, era Estados Unidos, Gran Bretaña, según observé ahí. Eso, ¿qué repercusión piensas que tuvo en el efecto de el desarrollo de Argentina hasta el día de hoy? Por tanto, pues golpes de Estado, ¿no? Porque básicamente en el periodo en que tú trabajas, golpe de Estado 1, golpe de Estado 2, golpe de Estado 3. Entonces, prácticamente ha habido mucha inestabilidad política. Entonces, ¿eso qué repercusiones ha traído en el desarrollo de Argentina? ¿Crees tú que eso puede explicar a lo que hoy es Argentina? Tanta inestabilidad, no sé cómo tu experiencia, con lo que nos quieras compartir. Pues eso es lo que te quería preguntar, Diego. Sí, gracias, Rafael. Sí, bueno, se tomó el año de base de 1975 para tener una idea de, bueno, cuál es el impacto real cuando hablamos de millones de dólares, ¿no? El año de base fueron dólares de 1975 para todo el periodo. Esa fue la idea, ¿no? Tener un punto que nos permita comparar los distintos periodos. Ahí se ajustó por inflación y por tipo de cambio para todo el periodo. Y después de la otra pregunta, justamente la alternancia de gobiernos y de este movimiento pendular claramente tuvo y tiene un impacto en función de la imposibilidad de delinear un plan de largo plazo, en donde en su momento se utilizaron golpes militares apoyados muchas veces desde el exterior para interrumpir procesos de industrialización que se estaban consolidando. Puede ser a través del enfoque peronista, puede ser a través del enfoque fronticista o de Arturo Illia, pero siempre que se intentó ir más allá, hubo un golpe de Estado. Con el peronismo, en donde, ya les digo, o sea, Argentina en ese momento era uno de los primeros países con tecnología nuclear, era uno de los primeros países con aviones a reacción hechos en Argentina, procesos que fueron interrumpidos. El sector automotriz lo mismo, el arreglo que tuvo Perón con la Kaiser fue para abrir la primera planta de automotriz en Argentina. Y lo que pasó con el frondicismo fue que se abrió, o sea, era una industria protegida que me voy a detener en este acuerdo entre la Kaiser y el Estado argentino porque era una asociación entre una empresa pública de mecánica y la Kaiser. Y lo que hacían era una transferencia de tecnología, estaba haciendo la Kaiser, y fue interrumpido por el golpe de Aramburu del 55. Dicen que apoyado por las industrias petroleras, porque el peronismo era muy celoso de la explotación del recurso petrolero. Cuando Frondizi implementó determinadas políticas más restrictivas para el capital, fue derrocado. Cuando Illia puso un freno a las empresas farmacéuticas, a las empresas petroleras, fue derrocado. Lo mismo pasó con el peronismo en el 75. Entonces, los golpes militares lo que vinieron a hacer fue interrumpir procesos consistentes de industrialización y en su lugar lo que se hizo fue favorecer al capital extranjero, en donde la remisión de utilidades en lugar de la reinversión en el país de origen hace que no se pueda ver, no se pueda consolidar y no se pueda nutrir ese proceso de industrialización. Porque en definitiva las ganancias son repatriadas casi en su totalidad, en donde, algo que no mencioné, pero que es medio está en el trabajo, pero no lo mencioné, en donde muchas veces fue el Estado el que subsidiaba a esas empresas extranjeras. Entonces tenían un doble beneficio. Y es un caso paradigmático el de la Ford, por ejemplo, ¿verdad? En donde fueron demasiadas las concesiones que le dio
el Estado argentino a la Ford para instalar la planta en Argentina en el año 59. Así que bueno, no sé si responde, pero me parece que esa es la consecuencia que tiene, o sea, tiene repercusiones hoy en día, ¿verdad? Porque de hecho la ley de inversiones extranjeras que está vigente en Argentina hoy en día es la del neoliberalismo de los 90. O sea, con el kirchnerismo durante los años 2000, que puede pensarse como un movimiento pendular hacia un gobierno de carácter nacional y popular, no se pudo desarmar mucho del entramado que logró construir el neoliberalismo de los 90. Y cada vez que se pone algún tipo de medida, como por ejemplo el cepo cambiario o las retenciones a las exportaciones, es notorio que el sector concentrado y extranjerizado tiene la capacidad para doblarle el brazo al Estado argentino. Así que, y bueno, de hecho el acuerdo con el Fondo Internacional que se está cerrando es una muestra más de eso, ¿verdad? Así que, bueno, esa es mi respuesta. Espero haber respondido las dos, ¿no? De por qué el Sí. 75 Gracias, Diego. No, por favor. Pues muchas gracias una vez más. Tenemos al menos 3 minutos para un último comentario, pregunta, consulta. Bueno, parece ser que todo quedó muy claro. Muchísimas gracias, Diego. Una excelente presentación. Conservo yo la grabación por si mi colega Rafael Ortiz lo quiere replicar, o tenemos un canal de YouTube oficial en la Facultad de Economía. Entonces yo voy a sugerir, voy a pedir que se suba al canal. Pues muchas gracias, Diego. En breve te vamos a hacer llegar una constancia de participaciones para que conserves y lleves un grato recuerdo de esta facultad. Sí, muchas gracias. Les pido a favor un aplauso virtual con sus reacciones ahí en el Zoom, si pueden dárselo. Pero ahora contó con la sana distancia. Muchas gracias. Gracias a todos. Y una vez más, muchísimas gracias, Diego.